Te curo. Hola chicos, bienvenidos al Código Laplace. Ok, esta semana nos toca hablar sobre mi primer proyecto universitario fallido. Y esto corresponde a la materia, correspondía a la materia de Introducción a los Sistemas Mecatrónicos, que en general era una materia muy dedicada a enseñar conceptos básicos, o sea, no veíamos nada técnico, era muy una materia de definición, por así decirlo, en donde nos explicaban un poco la historia de la mecatrónica, las áreas de funcionamiento, un poco sobre, muy en general sobre lo que trataba, pero sin ver nada técnico, nada a profundidad. Entonces este proyecto se definía en que teníamos que crear una representación de un proceso en donde se ocupara la mecatrónica. En este caso era sobre un proceso industrial, en donde teníamos que simular cómo funcionaban una línea de producción, es decir, simular una banda transportadora, productos, un proceso de inspección y también un brazo robótico. Todo esto muy sencillo, o sea, muy casero, nada de electrónica. Bueno, ya hablaremos de eso, pero en general nada de electrónica. Muy casero, es decir, con cosas que podríamos hacer en casa. Material muy básico, cartón, muy básico en general, para resumirlo. El caso es que este proyecto lo teníamos que avanzar durante todo el cuatrimestre. En primer lugar teníamos que crear una banda transportadora. Eso fue en el primer parcial. En el segundo parcial teníamos que hacer un brazo robótico muy sencillo, con jeringas, algo que puedes ver en un video de YouTube y lo haces en media hora. Y teníamos que crear un sistema de inspección, que en este caso fue la parte de electrónica que utilizamos, una muy sencilla con unos sensores ultrasónicos y un Arduino, muy básico todo. El caso es que este proyecto era como en 3 fases. La primera fase era construir la banda, la segunda fase era construir el brazo mecánico, el brazo robótico con las jeringas y el agua, y el tercer paso era crear el sistema de inspección. Como sea, el caso es que no sabíamos que esos 3 proyectos al final se iban a unir, o bueno, en mi caso no sabía y creo que nadie lo sabía. Entonces cuando hicimos la banda, esa banda quedó asquerosa, lo podría hacer ahora mismo en una hora, media hora, y quedaría mucho mejor que lo que hicimos aquella vez en 3 días, porque esos trabajos eran en equipo. Éramos 4 integrantes y nos dividíamos los proyectos, es decir, al primero le tocó hacer la banda, a otro le tocó hacer el sistema de inspección, a otro le tocó hacer el brazo robótico. Y como sea, teníamos que entregar cada parcial un avance, pero en ese momento no sabíamos que era un avance para el proyecto final. Entonces, una vez que entregamos la banda, pues nos deshicimos de ella. También pasó lo mismo con el brazo robótico y pasó lo mismo con el sistema de inspección. Entonces, ese fue nuestro primer error. Al final, cuando nos enteramos que teníamos que hacer, que unir todas esas partes, pues fue que lo tuvimos que volver a hacer de nuevo. Bueno, cuando nos enteramos que teníamos que hacer todo de nuevo, pues pensábamos que ya teníamos la experiencia, entonces que no iba a ser tan difícil. Y pues no sé los problemas que tuvieron mis compañeros. Yo solamente les puedo contar el problema que tuve, porque nos dividimos ese trabajo. 2 de mis compañeros tenían que rehacer o hacer un nuevo brazo robótico. Mi otro compañero tenía que crear el sistema de inspección y hacer un sistema de empuje, por así decirlo. Un resumen rápido de lo que teníamos que entregar era que era una banda transportadora, poníamos algún producto, en este caso eran cajitas de cartón también con diferentes tamaños. El sistema de inspección detectaba cuáles eran diferentes y había otro sistema, un sistema mecánico muy sencillo de nuevo, que tenía que empujar las cajas fuera de la banda y con el brazo robótico recoger las cajitas que pasaban la inspección y colocarlas en un estante. Eso es lo que teníamos que hacer. Entonces uno de mis compañeros le tocó hacer ese sistema de inspección con el sistema mecánico que empujaría las cajas por fuera de la banda. Otros 2 compañeros tenían que hacer de nuevo el brazo robótico y a mí me tocaba hacer de nuevo la banda transportadora. Entonces
Pues bueno, yo con mis conocimientos súper básicos de electrónica, bueno, con los conocimientos que ya tenía de la preparatoria, del colegio, construí una banda muy sencilla, con unos motorreductores, unos motorcitos amarillos muy famosos, que me costaron como 40 pesos, pero ahí estaba el primer detalle. No sabía cómo hacer una banda, entonces mi idea era colocar dos pedazos de cartón, un alrededor para simular la banda era foamy, o sea, una cosa horrorosa. Si tuviera las fotos las mostraría, pero o sea, yo recuerdo que me tardé creo que toda la noche, o sea, prácticamente no dormí y terminé haciendo una cosa asquerosa, súper asquerosa, porque ni siquiera, o sea, ya viéndolo, esos motorcitos que compré ni siquiera aguantaban una banda de cartón, era una porquería. Y pues no me siento, bueno, sí me siento avergonzado por hacer esa cosa porque es como hay tradiciones de proyectos que dejan los profesores, entonces es una tradición que a los de primer año o a los de primer grado, a los de nuevo ingreso les dejen ese proyecto de hacer la banda. Y recuerdo que los de noveno, o sea, ya los que iban a salir se reían de nosotros. Era como de, chale, no saben lo que nos costó hacer esto. Pero ya cuando yo estaba en noveno también hacía lo mismo porque decía, vaya, qué asquerosas cosas están entregando. Quizás no tan asquerosas como la que yo entregué, pero pues por ahí va la cosa, ¿no? Y bueno, el caso es que ese proyecto lo teníamos que entregar en nuestra hora, que eran a las 12 a las 12 del día, es decir, ya de las últimas clases. Y como ya eran proyectos finales, que ya después hablaré de todo eso, esas últimas fechas de proyectos finales, porque son fechas muy estresantes, pero también muy divertidas e interesantes. Como sea, teníamos que entregar ese proyecto a las 12 del mediodía, entonces ya había maestros con los que ya habíamos terminado, es decir, que ya nos habían entregado calificaciones y pues ya podíamos tomar sus horas para trabajar. Y como nosotros llegamos sin nada, o sea, prácticamente sin nada, porque mi banda no servía, el brazo robótico tampoco, el sistema de inspección apenas si funcionaba y el sistema de empuje tampoco servía, entonces no teníamos prácticamente nada. Entonces llegamos desde las 7 de la mañana, bueno, queremos llegar a las 7 de la mañana, pero pues algunos llegamos a las 8, otro llegó a las 9 y estuvimos trabajando para entregar eso a las 12, o sea, teníamos 3 horas en ese momento para hacerlo. Esas 3 horas, con esas 3 horas pensamos que iba a ser suficiente, pero en realidad todos los de el nuevo ingreso, toda esa generación estaba ahí trabajando para entregar sus proyectos en esa hora. Entonces cuando la maestra llegó a nuestro grupo, nadie estaba aún listo para entregar y calificar. Pasaron las 2 horas en las que teníamos que entregar y calificar y nadie entregó. Y como estaba pasando lo mismo con todos los otros grupos, la maestra decidió que iba a estar en su oficina y que los que estuvieran listos fueran a calificar con ella. Que ella se iba hasta las 7, entonces teníamos hasta las 7 de la tarde para entregar ese proyecto. Y como nosotros seguíamos atorados sin resolver nada, pues fue un alivio. Entonces fuimos a la biblioteca a trabajar y estuvimos ahí casi 6, sí, creo que 6 o 5 horas encerrados, intentando resolver algo que no podíamos. Porque como les digo, éramos unos novatos y no teníamos experiencia de nada. Y esos trabajos que entregamos, en realidad creo que el de ninguno funcionó. Solamente el de unos compañeros que la verdad hicieron un espectacular trabajo. Porque su banda funcionaba. O sea, sí, movía las cajitas. Y también tenía su sistema de inspección funcionaba. Tenía indicadores de si la cajita funcionaba o no. Era una cosa increíble. Creo que medía casi 1 metro. Mientras que la de nosotros apenas medía 10 centímetros. Bueno, o sea, de largo unos 10, 15 centímetros, de largo unos 30. Pero las de ellos sí eran una cosa gigante que funcionaba y era espectacular. Entonces, pues dijimos, bueno, vamos en los últimos 5 minutos a entregar lo que tengamos. He ahí el problema. Y recuerden este gran consejo, pues hay muchos que tienen la misma idea de entregar todo al último. Entonces cuando nosotros llegamos, bueno, en realidad la idea era ir 5 minutos antes,
Pero uno de mis compañeros fue a comprar de comer y se dio cuenta que había mucha gente cerca de la oficina de la profesora. Y se dio cuenta que había una fila de 20 equipos esperando a entregar su proyecto. Y con cada equipo se tardaba alrededor de 10 minutos. Porque una vez que pasábamos, no solamente nos calificaba la banda, también nos hacía un rápido examen sobre los conceptos que habíamos hecho, bueno, con los conceptos que habíamos trabajado a lo largo del cuatrimestre, un examen oral, por así decirlo. Entonces era como de, ok, tenemos un problema. Ya eran casi las 6 de la tarde, entonces solamente teníamos una hora para que pasaran todos esos equipos y nosotros también. El caso es que decidimos dejar todo lo que teníamos e ir a formarnos para calificar, y fue algo muy divertido porque todos en la fila seguían trabajando, o sea, nadie tenía la banda aún terminada. Muy pocos equipos lo hacían, bueno, la tenían ya lista. Entonces ahí nos ven en el pasillo intentando resolver todos los problemas que teníamos, porque primero la banda, bueno, no tenía la suficiente tracción para transportar las cajitas de un lado al otro. No estaba lo suficientemente tensa. La banda estaba, bueno, se movía bastante. Nuestro sistema de inspección tampoco funcionaba. Las cajitas eran muy pesadas. O sea, un montón de problemas que ahora mismo podría decir que son problemas muy sencillos, pero que en aquel momento no lo eran. Y entonces pues era todo un show. Creo que lo único que sí funcionaba era como tal el sistema de inspección, pero no funcionaba el sistema mecánico, bueno, por así decirlo, el sistema mecánico que sacaba las cajitas que no funcionaban. Entonces teníamos solamente la parte electrónica, que es la parte que yo conocía, porque no tenía ni idea de mecánica, ni idea de bandas, ni idea de nada. Solamente lo único que conocía bien era la electrónica. Entonces ahí pues eso era lo único que funcionaba decentemente, por así decirlo. Como sea, 5 minutos antes de que llegaran las 7 de la tarde, solamente faltaban 2 equipos, quizás 3 antes de nosotros. Entonces la maestra salió y dijo, bueno, hasta aquí voy a calificar. Y adivinen quién fue el último equipo, pues nosotros. Nosotros fuimos los últimos. Todavía atrás de nosotros quedaban unos 10, 15 equipos que esperaban por calificar. Y pues fue algo muy raro, porque al final ya la maestra no calificó la banda. O sea, bueno, sí, pero pues no le dio tanta importancia, porque nos había dicho, nos había comentado que la banda contaba un 50% de calificación del proyecto final, es decir, del último parcial, y el examen otro 50%. Al final quedó como un 80%, 20%. O sea, 80% el examen, 20% la banda, porque se dio cuenta que ninguna funcionaba más que la de los chicos que les había comentado hace un rato. Y pues como sea, al final terminamos entrando, hicimos el examen. A mí me fue, digamos que bien, a mis otros compañeros también, mis otros compañeros de equipo. Y pues fuimos los últimos en salir de esa evaluación. Ya ninguno más entró a calificar, y la maestra les dijo que al siguiente día podían ir, pero solamente iba a calificar a los primeros 5 que llegaran. Bueno, uno de mis compañeros y amigo no llegó a calificar, entonces tenía que ir al siguiente día, ya que la maestra nos había comentado que iba a calificar al siguiente día solamente a los primeros 5 equipos que llegaran. Pues él llegó 6:20, me parece. Las clases empezaban a las 7 de la mañana. Él llegó 6:20 y habían 3 equipos formados. Entonces, pues, wow, qué intenso. Como sea, al final, esa banda fue el primer proyecto malo que entregué. Y salí de la escuela como eso de las 8 de la noche. Bueno, esa fue mi primera experiencia saliendo tarde de la escuela, porque en general nunca antes de la universidad había salido después de mi hora. Es decir, normalmente está el turno de la mañana, el turno de la tarde, y normalmente hay un horario establecido, ¿no? De 7 de la mañana a 12 de la tarde. Entonces, esa fue la primera experiencia que tuve saliendo después de mi hora. Es decir, sí, luego salía quizás una hora, media hora después de mi horario de clases, pero nunca tan tarde. Es decir, eran las 8 de la noche, yo vivo como hora y media de la escuela, y pues era un poco complicado. Además, mi celular se había quedado sin batería,
porque no pensé que iba a durar todo el día de la escuela y no les pude avisar a mis papás en ese momento. Como sea, muchos problemas, y fue el primer día que quedé tan tarde, y eso sí les puedo decir que no fue el único. Hubieron muchos otros días en los cuales me quedé en la escuela. De hecho, uno prácticamente dormía dormí en la universidad, algo que en otro capítulo les contaré. Pero bueno, ¿qué podemos sacar de este nuevo episodio? Bueno, ¿qué experiencia, consejo, conocimiento podemos sacar de esta mini historia, de este pequeño proyecto fracaso que entregué? Pues bueno, una muy interesante. Y es que hay que estar preparados para aprender. ¿Y de dónde viene esto? ¿O a qué me refiero? Bueno, recuerdan que les comentaba eso de que había chicos de noveno que se reían de nosotros, y que en mi caso también funcionó así, que yo me reía de los chicos de primero. Pues me di cuenta que no era reírse de los chicos de primero como tal, sino reírme de mí mismo cuando yo iba en primer grado. Y es que cuando terminas cuando ya avanzas en aprender algo, cuando te das cuenta y miras hacia atrás en todo lo que has aprendido, en todo lo que conoces ahora, en todas las cosas nuevas que ya sabes y en todo lo que te has vuelto mejor, se te hace divertido verte atrás y ver que cosas tan simples no pudiste hacerlas. Porque al final no era reírse de ellos, sino reírse de uno mismo. De cómo llegamos siendo unos niños aún y salimos siendo ingenieros, por así decirlo. Al final te das cuenta de que hay que estar preparados para comenzar con fracasos. Es decir, no vas a llegar y hacer todo bien a la primera. No vas a llegar conociendo muchas cosas y vas a ser un novato en muchas de ellas. Quizás conozcas pequeñas cosas. En mi caso yo conocía la electrónica, pero no conocía la mecánica. Entonces yo no conocía la mecánica, solamente conocía la electrónica. Y pues eso se vio en mi proyecto, que no funcionaba la parte de la banda, que era conocimiento mecánico. Aunque fuera muy sencilla, aunque fuera una cosa muy casera, aunque no fuera una banda super y una banda industrial ya hecha y derecha, sino una banda caserísima, no funcionaba. Y en ese momento yo sí me sentía bastante mal porque era algo muy sencillo, pero que no pude hacer. Y ya pasaron 4 cuatrimestres en donde hice una banda que, bueno, ya llegaré a esa historia. Una banda que ya era más grande, más industrial, por así decirlo. Y viendo en el pasado te das cuenta de que llegas así, ¿no? Como todo un novato, como todo un niño sin saber nada. Y no hay que tener miedo a eso, no tengan miedo a eso. No tengan miedo a ser unos novatos, no tengan miedo a que fracasen en el primer intento, porque así pasan todos. No todos nacen siendo expertos. Los expertos se hacen, no nacen. Es un dicho muy popular. Los maestros no nacen, se hacen. Y así es, yo me di cuenta y se los digo. Esos proyectos que fueron tradicionales, porque hubo varios que fueron similares, varios proyectos que con cada generación se pedían. Y esos proyectos, viéndolos en retrospectiva, te hacen ver todo lo que no sabías y que ahora sabes. Entonces, ese consejo que les puedo dar: no tengan miedo al fracaso, tengan mucho positivismo en aprender cosas nuevas. Y pues nada, vean en el pasado y observen qué es lo que ahora saben y antes no. Como sea, los dejo aquí. Espero verlos la siguiente semana en un nuevo capítulo de Historias Universitarias. Se me cuidan, toman agua. Adiós.